Les saluda el pastor Hugo de Vaz, le damos el puntapié inicial a este estudio, va a ser breve, pero va a tener una muy buena información referente a lo que es el sacerdocio cristiano. Cuando hablamos de sacerdocio pueden venir muchas ideas a la cabeza de lo que es un sacerdocio, vestimentas, religiones, sectas, liturgias, ritos, de todo tipo de información puede subirnos. Pero hoy vamos a específicamente hablar qué nos compete a aquellos que tenemos responsabilidad con el sacerdocio cristiano. Pero para poderlo interpretar, primero necesitamos saber qué implica, qué es ser sacerdote. Más allá de que funge en una labor sagrada, ¿qué responsabilidades implica y qué requisitos tiene un sacerdocio de Dios? Un sacerdocio que tiene que ver con una vocación, con un llamamiento y con un propósito que ya está destinado por Dios para cierto tipo de personas. Así que bien, arrancamos con esto entonces. Sígame con esta palabra porque esto se va a poner muy interesante. Comenzamos con el texto de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido. Es decir, de una línea escogida por Dios. Real sacerdocio, habla del auténtico, habla del genuino. Nación santa, es decir, separados para Dios, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Esto habla de ser redimidos, como rescatados. Fue por una adquisición de Dios, no es mérito propio, es mérito de Dios 100%. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. ¿Cuál es el propósito? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá comienza a vislumbrarse propósitos que tiene un sacerdocio. Pero sigue aclarando para que quede todo el mérito en Dios, diciendo: vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, no es que naciste con esa coronita, no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, para recordarle al sacerdote de Dios que es un título que lleva por gracia y misericordia de Dios. Termina diciendo: pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hay diferentes tipos de sacerdocio, pero hay uno que es el real, hay uno que es el genuino, hay uno que es un linaje escogido, hay uno que fue adquirido por Dios con un tremendo propósito. Desde el punto de vista bíblico, hay 3 requisitos que son básicos para esto. Esto está allí en Éxodo 28:41. Y estos 3 requisitos hablan de que tienen que ser ungidos por Dios, tienen que ser consagrados y tienen que ser santificados. A los hijos de Aarón que cumplieron ese sacerdocio de turno, les delegó estas 3 responsabilidades que son las que heredamos los sacerdotes de hoy. Se necesita ser ungido por Dios y la unción viene directamente del trono de la gracia. Se adquiere ese aceite directamente de Dios, sin intermediarios. Hay personas que pretenden absorber la unción de otros, pero la unción del sacerdote real, genuino, la recibe de Dios. Para eso es necesario un contacto real con Dios, que quede esa influencia impregnada sobre el sacerdote de Jesucristo. Tiene que ser consagrado. Esos son 3 requisitos importantes. El segundo es ser consagrado. No tiene participación con las cosas que son del mundo, y no me refiero a aquellas cosas que son responsabilidades, trabajo, quehaceres, contactos. No, al contrario, esas cosas a nosotros nos sirven no solamente para un sustento, sino para un contacto evangelizador con este mundo. Sino que ser consagrado, que no puede participar con lo que tenga que ver con otros dioses, lo que tenga que ver contra la voluntad de Dios, o lo que tenga que ver con cosas que son plenamente carnales, sino que es un consagrado. Dice: no, yo no puedo hacer esto, no me es permitido hacer esto, porque estoy
consagrado a Dios. Y lo otro es ser santificado. Lo que santifica un sacerdote es el glorioso sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y también la influencia que tiene la palabra de Dios sobre un hombre, sobre una mujer. Te santifica, te limpia, te deja una carga espiritual de santidad transmitida por Dios. Así que son 3 requisitos básicos que necesita tener un sacerdote de Dios, una sacerdotisa de Jesucristo. Necesita ser ungido, consagrado y santificado. Aquí está la función específica del sacerdote cristiano. Dejamos en claro que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo hombre. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Pero sí tenemos que reconocer que hay hombres en la tierra que en lo que es la relación, no la insertación, sino la relación con Dios, somos nexos reconciliadores. La Biblia dice allí en 2 de Corintios 5, 18 al 20, que todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio, el servicio de la reconciliación. Que Dios en Cristo, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros, al sacerdocio, la palabra de la reconciliación. Entonces, el sacerdote está como en el medio. Es decir, como entre Dios y los hombres. Como que le habla al hombre, porque es un mensajero de Dios, el sacerdote. Le habla al hombre y le dice, he aquí hombre, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le habla a Dios, porque es un intercesor el sacerdote. Y le dice, Señor, ten misericordia, te presento a tal persona para que tú trates con esta persona. Para que esto nos quede claro, nos quede bien claro, vamos a interpretarlo como se manejaba la antigua. En la antigua venía el individuo con el cordero y se lo daba al sacerdote. Y el sacerdote lo recibía, lo sacrificaba y se lo daba a Dios. Ahora, el cordero lo entrega a Dios y se lo da al sacerdote, sacrificado. Y el sacerdote se lo entrega al hombre. No sé si entienden la diferencia. El Cordero de Dios es Jesucristo. Le es entregado el sacerdocio para que el sacerdocio lo comparta con los hombres. Y le diga, aquí hombre, mujer, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la función que tiene. Se forma una relación y una reconciliación entre Dios y los hombres. Es un ministerio, es un servicio, es un llamamiento, es una vocación. No tenemos vestiduras especiales, ni sotanas, ni ritos, ni sacrificios, porque ya fue hecho en la cruz. Pero tenemos la función sacerdotal de llevarle los hombres a Dios y de llevarle Dios a los hombres. Incluso allí en Malaquías dice bien claro, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque es mensajero de Dios. Por eso dice, los que anunciáis las virtudes de Jesucristo, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un cuarto requisito que no está, digamos, no lo vamos a mencionar en un texto puntual, sino en todo el contexto de la Biblia, que tiene que ver con el corazón sacerdotal. Tiene que ver con la sintonía que tiene el corazón del sacerdote con el corazón de Dios, donde coinciden, donde es direccionado
donde tiene la formación, donde es Dios el que obra a través del corazón del sacerdote. Esto lo vamos a evaluar. Aquí está muy interesante este asunto. La Biblia es como un espejo donde uno se puede mirar. Y conforme a este cuarto requisito y conforme al seguimiento que le hagas a este breve estudio, vas a poder mirar tu propio corazón, si coincide, para poder ser conforme al corazón de Dios. Para entrar en este cuarto requisito, vamos a comenzar hablando del sacerdote Elí. Aquí nos habla de un corazón muy permisivo, un corazón que no estaba en sintonía con el corazón de Dios. Por eso Dios aquí en 1 Samuel 2:35 le habla a Elí y le dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel, porque el que siente ser más bueno que Dios pierde fidelidad. Dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y acá el problema se daba justamente por sus hijos. Sus hijos, por herencia, participaban de las cosas del sacerdocio, tomaban de las cosas del sacerdocio y estaban pecando deliberadamente con un padre sacerdote que no le ponía límites, que le daba luz verde para todas este tipo de actitudes. Es decir, era con sus hijos más bueno que Dios. A tal punto que cuando Dios le reclama, le dice: ni siquiera los estorbaste. Es decir, tenían libertad de acción. Y cuidado que estamos hablando del sacerdote Elí, un siervo de Dios, que si bien le faltó discernimiento en el caso de Ana, si bien ha tenido sus fallas, también se reconoce que el mismo Samuel fue formado en el ministerio de Elí, un hombre de Dios 100%, que su preparación ministerial fue a través de este hombre, pero evidentemente no encajó en la voluntad de Dios la conducta que tuvo para con sus hijos, y Dios automáticamente lo descalificó y lo sacó del sacerdocio. Así que es un requisito, no se puede ser más bueno que Dios. Hay estatutos, hay leyes, está la palabra de Dios para cumplir, y hay un celo por las cosas de Dios. 1 Samuel 2:35 nos deja una gran enseñanza para poder sentir como siente su alma. Aquí nos encontramos con otro que estaba desintonizando con el corazón de Dios. Allí en Lucas capítulo 9, versículos 53 al 56, Juan tiene una actitud, junto con Jacobo, una actitud que no condice con el corazón de Dios. Ahí Jesús tuvo que ministrarlo a Juan cuando le hace una pregunta muy puntual referente a lo espiritual, porque dice: mas no le recibieron, esto es a Jesús, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, miren qué idea que le tiraron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire qué corazoncito tenían estos proyectos de sacerdotes. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, ¿vieron? No solamente reprendía espíritus inmundos, reprendía corazones como estos, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No le está hablando de ideología solamente, está hablando del espíritu. Y quiso decir, ese no es el Espíritu Santo el que te está guiando a que le mandemos fuego, que lo consumamos, que censuremos. Eso no es el Espíritu Santo, No sabéis de qué espíritu sois. Fue una administración que recibió Juan, tan profunda, directamente de Jesús, tan profunda, que en las cartas de Juan, el 80% hablan de amor. Es decir, realmente recibió la enseñanza de Dios. A tal punto que en los días de hoy lo conocemos como el apóstol del amor. Pero miren que no arrancó así, arrancó pidiendo fuego para consumir a aquellos que el Señor quería salvar. Aquellos que el Señor le dijo: yo no vine a consumirlos, yo no vine a que se pierdan, yo vine a buscar y a salvar a aquellos que se había perdido. En otras palabras, le quiso decir: yo necesito que tu corazón, Juan, esté en sintonía con el mío. Otro caso que encontramos, fuera de la sintonía de Dios,
fuera de la sintonía del Espíritu Santo, fuera de la sintonía de la misericordia de Dios, fue Jonás. Evidentemente Jonás estaba siendo direccionado por un rencor que tenía en su corazón. En aquel entonces la gente que le había sido delegado que él les predique la palabra, que él les lleve el mensaje, eran los asirios, hombres crueles en la guerra, hombres que aún con el cuerpo muerto lo seguían golpeando hasta descuartizarlos a veces. Estaban en un lugar donde los sitiaban y después de una guerra hacían desfiles por las calles principales de ese lugar con las cabezas de los príncipes y de los nobles colgando sobre sus pechos como si fueran medallas. Así que imagínense lo macabro que es todo esto. Evidentemente Jonás tuvo que haber vivido una experiencia de estas muy amargas, muy traumáticas, para odiar tanto a esta gente. Porque nos encontramos con un hombre, a mí me gustaría que para esto se pueda profundizar en el libro de Jonás. No me quiero detener en este libro, pero tiene mucha riqueza donde hace mención a un rencor sin mencionarlo directamente, sino en las actitudes de un hombre. Primeramente, actitudes suicidas, un estado de depresión a tal punto de no le importarse su propia integridad física. Primeramente, cuando Dios lo manda por un lado y él va para el otro, aquel que es conocedor de Dios, eso ya es una actitud suicida. Después, cuando él está, como quien dice, en el sótano del barco, está durmiendo cuando el barco se está hundiendo, es decir, es el primero que se iba a morir, no tenía preocupaciones. Cuando él sale fuera de ese barco y le dice a la gente, la solución es que a mí me tiren acá en alta mar, tírenme acá al agua y se le va a quietar, porque es Dios el que me persigue, el que no quiere que vaya a predicarle, el que no quiere que yo me aleje de los propósitos de él. Por eso Dios preparó todas estas cosas. Entonces a él lo agarraron y lo tiraron al agua, y así fue, se cumplió. Está en el fondo del mar, lo toma un pez y va a pasar al vientre de un pez, y recién estando en ese lugar es cuando él reflexiona y dice, está bien, Señor, cumpliré lo que te prometí, cumpliré mi voto, mi ministerio, tengo que ir a predicarle, está bien, allá voy. Pero hay una decadencia espiritual en este sacerdocio, que se ve, se refleja en la Biblia. Hay como un descenso, dice la Biblia que él primero descendió a Jope, después descendió al barco, después descendió al fondo del barco, después descendió al fondo del mar, después descendió al fondo del pez, y recién allí él reflexiona y trata nuevamente con Dios. Pero cuando va a cumplir con su ministerio, no era que tenía su corazón ya sano, ya tratado como fue tratado el de Juan, no, su corazón seguía en rencor contra el asirio, a tal punto que se enoja por una calabacera, porque hay cosas que Dios prepara, a ver si me entiende acá. Dios preparó un viento solano, Dios preparó lo de alta mar, el movimiento ese de la tormenta, Dios preparó una calabacera, preparó un gusanito, y son cosas que Dios prepara para tratar con un siervo que no estaba en su sintonía. Esa calabacera le protegía del sol, para que el sol no dé sobre su cabeza, y esto es mucho más profundo, lo estoy sintetizando, entiéndalo, ¿no? Y cuando el gusanito, digamos, come la calabacera y la calabacera se seca, él se enoja, y se enoja mucho, y ahí viene una reflexión delante de Dios, porque Dios le pregunta, ¿tanto te enoja, Jonás? ¿Tanto te enoja? Y él le dice, sí, hasta la muerte me enojo. ¿Sabe qué le quiso decir? Le quiso decir, prefería haberme muerto antes que estos se salven. Mire qué corazoncito que tenía Jonás. Mire qué corazoncito. Completamente fuera de la sintonía de Dios. Y encima le dice, porque sabía que tú eres rico en misericordia. Entonces él le habla, pero ¿cómo no voy a sentir en mi corazón ese amor? Porque 120.000 personas se arrepienten. Porque los asirios, a pesar de ser los peores, se arrepintieron, se humillaron, porque el efecto de la palabra tocó a los asirios
como también tocó a la gente que estaba en el barco. Es decir, el ministerio seguía funcionando. Los dones de Jonás, proféticos, funcionaban, pero su corazón estaba fuera, completamente fuera de la voluntad de Dios. Y el libro de Jonás termina inconcluso. Yo un día se lo pregunté, de espíritu a espíritu se lo pregunté al Señor. Señor, el libro de Jonás termina inconcluso referente a su destino. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Se arrepintió, se restauró, se salvó? ¿O quedó en esas condiciones? ¿Cómo murió Jonás? Porque en esas condiciones no se puede salvar nadie. Menos alguien que tiene ministerio, alguien que tiene vocación, que tiene llamamiento de parte de Dios. Y Dios me dio una respuesta a mi corazón, que te la comparto por este medio, para aquellos que anhelan un sacerdocio y que quieren encajar en la voluntad de Dios. Y dijo, el libro de Jonás quedó inconcluso, porque cada uno sabe la conclusión que le va a poner al Jonás que pueda llevar en su propio corazón. Hay personas que han sido lastimadas, heridas, afectadas por alguna razón, algunos desde la niñez, pero pusieron las manos en el arado para servir al Señor y tienen propósitos y de repente se encuentran con algo que aparece allí en el corazón, que no encaja con el corazón de Dios. Cada uno sabe qué va a hacer con lo que tiene en el corazón. Si renuncia, se lo quita y le dice, Señor, yo menguo para que tú crezcas en mí. Yo renuncio a este sentimiento que no encaja con el tuyo. Si hay que perdonar a una persona que se abusó, que vejó, que abandonó, que lastimó, a un asirio que puede afectar la voluntad hasta de un profeta, que Dios lo manda por un lado y va para el otro, que tiene ganas de morirse antes que se salven, que está frustrado de la vida, que Dios tiene que preparar cosas para tratar con él, que Dios le tiene que decir, tanto te enojas, tan fuerte es tu enojo. ¿Cómo es que no estás en mi sintonía? ¿Cómo es que no te gozás de las cosas que yo puedo hacer, de la gente que se puede rescatar? ¿Cómo es que para vos van todos para el infierno? Es decir, es un trato personal con Dios. Y cada uno sabe qué va a hacer con el Jonás que puede llevar dentro del corazón. Porque es un requisito sentir como su alma siente. Entonces, la función del sacerdote es hablar con los hombres y hablar con Dios. Por eso se transforma en un intercesor. Y la Biblia dice en Joel 2:17, entre la entrada y el altar, lloren. Habla de pasión, habla de carga, habla de sentimiento. No habla de profesionalismo, no habla de oficio. Habla de algo que está metido dentro de los huesos, que es fuerte. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Es decir, en la entrada está la gente, en el altar está Dios. Entre medio, el sacerdote es el que derrama su alma delante de Dios para la salvación de la humanidad. Hubieron intercesiones que detuvieron juicios de Dios. Que Dios se arrepintió de los juicios. Dios no es hombre para arrepentirse, pero habla de pecados, obviamente. Pero la palabra es clara cuando el profeta Amós oró y le habló y le dijo al Señor, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, dice la Biblia, y Dios 2 veces lo dice en estos textos, 2 veces. Y se arrepintió de esto. ¿Por qué? Porque alguien clamó, porque alguien oró. Y si alguno llega a la posición de ser un sacerdote de Dios, un legítimo sacerdote, es porque alguien intercedió por nosotros. Alguien derramó su alma delante de Dios. Dios escuchó la oración de alguien que estuvo clamando a favor de nosotros. Esa es una característica de un corazón sacerdotal. Detiene los juicios de Dios ese clamor con lágrimas. En Moisés encontramos otro intercesor
que clamaba delante de Dios a favor de su pueblo. Yo a veces me pregunté y me dije, Señor, ¿por qué lo elegiste a Moisés y no a Aarón? Y porque Moisés le puso mucha traba al llamamiento. Le decía a Dios, no, yo no sé hablar, soy torpe de lengua, soy tartamudo. Hasta le llegó a decir a Dios, mandar que tienes que mandar, como diciendo, mandá a mi hermano, porque él es elocuente. A tal punto que Dios le dijo, bueno, vas a usar la boca de tu hermano. Pero dice, pero yo quiero tu corazón. Y ahora entendemos por qué. Porque él era un intercesor. Él tenía carga. Él estaba allí arriba, recibiendo las tablas de la ley, y de repente Dios le dice, tu pueblo se corrompió, hicieron un becerro de oro, se olvidaron de mí, del mar rojo que yo les abrí, se olvidaron de mi favor, se olvidaron de mis planes para con ellos. Los saqué de allá para que me adoren a mí, no para que adoren un becerro de oro. Y allí actúa Moisés de una manera espontánea, conforme un corazón sacerdotal, diciéndole, Señor, ten misericordia, porque Dios le había dicho, los voy a consumir ahora. Lo más coherente era haberse acercado al borde de esa montaña donde él estaba y haberle dicho, sí, Señor, qué desagradecidos que son. Haberse comportado como Juan cuando dijo enviarles fuego, quemarlos a todos. Y igual lo mismo, sí, Señor, mandalos a todos al infierno, quemarlos a todos. Pero ahí se despertó el corazón de un hombre sacerdotal que le empezó a decir, Señor, ten misericordia. Hasta le decía, por amor de tu nombre, para que no digan que lo sacaste de un lado para matarlo en otro. Entonces, ese clamor movió el corazón de Dios, lo conmovió. Si bien esa generación no entró a la tierra prometida, pero Dios detuvo un juicio que estaba declarado que ya lo iba a soltar en ese lugar. Porque así es el corazón sacerdotal. En cambio, cuando bajó a tratar con la gente, bajó con palabras duras y le dijo, los que quieran servir a Dios de este lado y los que no del otro lado. Alguno pudo haber dicho, qué mal carácter, pastor, ¿qué pasó acá? Pero él estaba allí diciendo a la gente, tomen decisiones, es decir, firme, no fue permisivo tampoco, no bajó, muchacho, sabe que el Señor se enojó, lo tuve que calmar, porque el Señor se había enojado y qué sé yo. No, tomen decisiones, ¿qué quieren? ¿Una cosa o la otra? Los que van aquí al lado van a tener su destino, y los que vengan para este lado, al lado de Dios, van a tener otro destino. Es decir, cuando vemos a Moisés, decimos, Señor, con razón lo elegiste. Tenía un corazón como de los que necesitas para tu obra. Y el ejemplo máximo que tenemos es Jesús, que entre el cielo y la tierra fue levantado en una cruz para poder reconciliar a Dios con los hombres. En la tierra los hombres, en el cielo Dios. Y una frase de un amor ágape que dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, como diciendo, son ignorantes en lo espiritual. Y ese pasaje de Lucas 23:34 habla de un sacerdocio fundamentado en el amor de Dios, que no es como el amor de los hombres. El amor de los hombres es diferente. El amor de Dios perdona multitud de pecados. Jesucristo es el ejemplo máximo y ese emblema de amor en la cruz nos habla de un sacerdocio también perfecto. Y qué responsabilidad para aquellos que llegaron hasta este punto de este material. ¿Por qué? Porque en la culminación hay un llamamiento al sacerdocio. Porque Dios dice, busqué entre los hombres, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Qué dolor me da leer esto a mí. Que Dios diga, y no lo hallé, en Ezequiel 22:30. No lo hallé. Qué feo que suena de los labios de Dios decir, no hallo tanto sacerdocio como los que yo quiero. Sí, que tengan vestimentas, ritos, aún evangélicos. Hay muchos, con cargos,
con títulos, pero que tengan el corazón sacerdotal, que sientan como mi alma sienta, que sean celosos, que no sean permitivos, pero que actúen en el amor ágape, que se pongan en la brecha, que dejen sus cosas de lado para atender conforme a mi corazón la necesidad de los asirios de este tiempo, de los samaritanos de este tiempo. Personas que se dejen tratar como se dejó tratar Juan. Personas que lloraban por los perdidos, como lloraba Jeremías, que le decían, no ores más por ellos, y Dios, y volvía allí Jeremías diciendo, pero Señor, ¿qué va a hacer del gusano de Jacob si tú los abandonas? Profeta llorón, lloraba por las almas, lloraba por la gente. Qué tremendo que Dios diga, no lo hallé. No pasa eso con aquellos que le abren el corazón a Dios, que entendieron, que llegaron a este punto del mensaje y que sienten la responsabilidad de levantar las manos y decirle a Dios, contá conmigo, Dios, contá conmigo. Y si ves algo de Jonás en el corazón mío, algo del sacerdote Elí, algo de lo que tenía Juan, algo que no encaja con tu corazón, te ruego que trates conmigo y que creas en mí un corazón limpio, un corazón nuevo, conforme al tuyo, como lo pudo decir David en el Salmo 51, versículo 10. Pero hay un llamamiento que es real, que es genuino, tan real y genuino como el sacerdocio que Dios pone en tu ministerio, que es mucho más allá que un título. Es gloria de Dios manifestándose a través de tu vida. Es hermoso orar y sentirte junto a mí. Es que ya nada me falta, estoy completo si estás aquí. Te abro toda mi alma y despierta en mí tu corazón. Te abro mi vida, te abro las puertas de todo mi ser. Te entrego mis planes, te entrego mis sueños, gobiérname.